La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa Educando en Valores, un programa que llega hasta ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación y que está bajo la conducción de Blanca González, que soy yo, y mi compañero y productor de este espacio, Jonathan Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Jonathan, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Feliz de llegar a esta conclusión de semana. Y siempre también nosotros contentos de poder contar con todos ustedes como cada semana. Claro que sí, hoy, como cada semana, tenemos un banquete especial. Estaremos conversando sobre el Día Internacional de la Danza, que hace algunos días se estuvo celebrando por todo lo alto, y hoy tenemos una invitada que nos va a compartir sobre su experiencia en este mundo de la danza. Así es que manténgase con nosotros. Mientras tanto, vamos a ponernos en las manos del Señor con la oración con la que iniciamos este espacio cada semana. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos llegado a este fin de semana. Te queremos agradecer por todas las realizaciones que hemos podido culminar, por aquellas que nos quedaron pendientes, por aquellas que no hemos podido realizar. Señor, te queremos dar gracias por nuestros amigos, familiares, seres queridos, por nuestra familia, por la iglesia, nuestra comunidad religiosa, por nuestra escuela. Señor, ayúdanos a poder reunir las fuerzas, poder descansar en este fin de semana o hacer nuestro trabajo que tenemos que realizar en este fin de semana de una manera que podamos comunicar tu espíritu, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos. Bendice nuestras comunidades, bendice nuestra escuela, bendice nuestra familia. Señor, te queremos dar gracias hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y bueno, señores, como ya les comentábamos, el pasado 29 de abril festejamos el Día Internacional de la Danza, esa disciplina del arte que nos conecta con el baile, con los movimientos corporales. Y hoy queremos extender esta fiesta, esta festividad. Y para desarrollar este tema, es un verdadero privilegio contar con la presencia en este programa, en este espacio, de Mari Carmen Rodríguez, una destacada figura en el mundo de la danza contemporánea en República Dominicana y a nivel internacional. La danza es un arte sublime que trasciende barreras y permite expresar emociones, contar historias y explorar la belleza del movimiento humano. Además, juega un papel fundamental en la preservación y difusión de la cultura e identidad de los pueblos. Jonathan. Claro que sí, Blanca. Esto que hoy vamos a celebrar, dado que ya pasó, pero lo queremos celebrar por ese
esa pasión que tenemos por el baile, nosotros los dominicanos, por la danza, los latinoamericanos, es algo realmente que nos sale a veces, como dicen, de los poros, se nos mueven los pies. Y contamos hoy con una persona que tiene una trayectoria de más de 3 décadas. Mari Carmen ha dejado una huella indeleble en la promoción y el desarrollo del arte de la danza. Su pasión y talento la han llevado a desempeñarse como intérprete, coreógrafa, maestra y performer en importantes escenarios nacionales e internacionales. Es decir, así que amigos y amigas, que ustedes hoy se van a dar banquete igual que nosotros en este espacio. Hoy tendremos la oportunidad de adentrarnos un poco en su rico recorrido artístico, explorar su visión sobre la danza contemporánea y descubrir los secretos detrás de su éxito. Estén atentos porque esta entrevista promete ser una experiencia enriquecedora y llena de inspiración. Y sin más preámbulo, vamos a recibir a Mari Carmen con un fuerte aplauso. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esa presentación. Gracias por tomar en cuenta y en consideración a un artista de las artes escénicas, específicamente de nuestra danza contemporánea, que nos sentimos realmente halagados cuando difunden nuestro trabajo y nuestra misión en este planeta. Para nosotros es un verdadero honor tenerla con nosotros y sobre todo que nos deje un poco escudriñar en esta carrera que es apasionante porque se siente incluso en los escenarios cuando uno ve un artista de la danza exponer una pieza y la verdad es que a veces uno quiere hacer preguntas pero como que el momento no lo indica y hoy nos vamos a aprovechar, así es que prepárese Mari Carmen porque van a salir muchas preguntas sobre este mundo de la danza y un poquito así como para romper el hielo, nos gustaría que nos cuente cómo nació su pasión por la danza y qué la inspiró a dedicar su vida a este arte. Bueno, ha sido desde muy temprano en mi vida realmente. Yo fui una enamorada de la danza desde que era una niñita. Sin embargo, el acceso que tenía a la danza formal era a través de los programas donde presentaban los ballets y los programas que tenían agrupaciones de bailarines que bailaban, como quien dice, adornando los escenarios. Pero básicamente el ballet clásico me llamaba mucho la atención. Realmente, a pesar de lo joven que empezó mi interés por la danza, no acudí a unas clases, a un entrenamiento siendo niña, sino que ya siendo adolescente, alrededor de mis 14 años, fue cuando inicié en Santiago esa búsqueda ya, di mi paso hacia lo que era la formación como estudiante de danza y más tarde como bailarina, o más bien más temprano que tarde, porque entiendo que fui precoz en el sentido de que al poco tiempo de iniciarme como estudiante ya estaba bailando en los escenarios de manera casi independiente. O sea, para mí fue un impulso que nació desde muy joven, el interés, pero la pasión y la entrega desde muy temprano, desde que di mis primeros pasos en mis clases de danza en Santiago de los Caballeros, de la mano de Armando Villamil, que fue quien inició todo ese proceso en Santiago, en el Centro de la Cultura de Santiago. Y hablando de esos primeros pasos, ¿usted recuerda alguna anécdota divertida o desafiante de sus primeros años como estudiante de danza? Bueno, una anécdota que yo diría que es desafiante y me divierte a mí particularmente pensarlo, es que cuando yo inicié con todo el pie, como dicen, pues rápidamente fui progresando, pero lo que veía en ese momento era ballet clásico. Yo estaba enamorada de la música. A mí la música que se ponía para mis clases de ballet era algo maravilloso, magnífico, escuchar a compositores como Debussy, Chopin,
eran obras que realmente me llenaban el espíritu y el alma. Y resulta que yo, muy metida en mi mundo de ballet clásico, adolescente al fin, me dice mi profesor Armando Villamil, conversando así mientras caminábamos después de uno de esos arduos ensayos de la época, en los 80 y tantos todavía, a finales de los 80, me pregunta que si yo bailaría alguna vez danza moderna, que era como lo único que yo entendía fuera de lo que era la danza popular, el ballet, el jazz y el folclore. La danza moderna todavía no había arribado a la danza contemporánea. Y yo le dije al profesor, no, yo jamás. O sea, yo estaba muy segura que yo iba a hacer mi carrera en ballet clásico. Sin embargo, más bien mi carrera y mi identidad como bailarina y como artista me la ha dado la danza contemporánea. Para que vean cómo da vueltas la vida. Eso es algo que no se me olvida, la verdad. Que me recuerda eso, el consejo que nos dan las madres y las abuelas. Mi hija, estudia, que tú no sabes lo que vas a vivir. Entonces, a Mari Carmen le pasó algo parecido, aunque está ligado igual, de todos modos, al tema de la danza, pero no lo que ella pensaba, no le salió exactamente como lo pensaba. No, eso fue increíble, la verdad. Y mencionaba al inicio de su conversación con nosotros el nombre de un maestro en Santiago. Y a propósito de esto, ¿puede mencionarnos algunas personas que hayan sido influyentes en su carrera, en su vida como artista de la danza, además de este profesor? Bueno, tengo que mencionar que la importancia de este profesor también en mi vida y en la vida de muchos bailarines que surgieron de Santiago es que fue la primera persona que creyó en mí de una manera impresionante, porque vio un diamante en bruto de repente y me impulsó, o sea, me dio la confianza necesaria como para que yo entendiera que por ese camino, por esa vía, yo podía desarrollarme como artista. Encendió mi pasión realmente por la danza, Armando Villamil, y así lo hizo, entiendo, con otros colegas de Santiago también. Otras personas que influyeron en mi vida definitivamente fueron las personas que me inspiraron y me impulsaron a desarrollarme o a acceder al mundo de la danza contemporánea, como Lourdes Ramírez, que es una bailarina hermosa que ya está retirada, como quien dice, un bailarín nunca se retira, un bailarín nunca deja de ser bailarín, pero por lo menos en las tablas la hemos visto en una producción que se llama La Inversa, que está dentro del marco de Danco, pero ya no baila arduamente. Pero cuando la vi a Yuyu, a Lourdes Ramírez, en las clases que ella impartía, y su estilo, su manera de moverse realmente fue inspirador para mí. También algo que me marcó fue haber accedido a la técnica Graham en México, siendo becada en el 97, y duré 2 años allá especializándome como profesora. Esto marca uno porque de repente pasé de tener una búsqueda y un ímpetu algo no desorganizado, pero sí como demasiado abierto, a estructurar mejor mis búsquedas, a entender y a ser más consciente una serie de procesos relacionados con el mundo del movimiento. También tocó mucho para mí encontrarme con personalidades del mundo de las artes escénicas como Guillermo Heras, que planteó unos talleres de integración de las artes escénicas que para mí fue un descubrimiento de cuál era mi estilo o la búsqueda donde yo realmente iba a poder desarrollarme y profundizar como artista, que es el tema de la danza teatro. Orestes Amador, por ejemplo, también tocó mucho mi carrera en ese sentido, y inspiraciones externas como Pina Bausch, trabajos de Pina Bausch, y sin lugar a dudas haber leído el libro, la autobiografía de Isadora Duncan, también me marcaron muchísimo. En el caso de Orestes, él es actor, pero inició o también él se desarrolla en el mundo de la danza.
se hacía llamar actor danzante. Sí, es que hacía alrededor de 30 años que estuvimos trabajando juntos arduamente y continuamos trabajando por muchos años más. Y sin lugar a dudas eso me abrió las puertas de lo que es la creación y la interpretación en danza teatro, que creo que es mi fuerte. O sea, es algo que realmente a mí se me da muy bien, donde navego como pez en el agua, como dicen. Y cambiando un poco el tema, desde su perspectiva, ¿cuál es el papel y la importancia de la danza contemporánea en la sociedad actual? Para mí es un desafío la pregunta realmente, y es casi una trampa, porque para mí la danza contemporánea terminó siendo como mi identidad, parte de mi identidad como artista. Y la entiendo de una manera tan profunda que su acoger la danza contemporánea, su presencia en la sociedad, es algo importantísimo para revelarnos a nosotros mismos. O sea, a través de los medios que utiliza la danza contemporánea, de reconocimiento del cuerpo, de reivindicación de tu imagen, de tu autoimagen, de ese rescate de lo que son tus fortalezas, y poderlas potenciar e incluso poder echar mano a tus debilidades como medio de investigación para tus trabajos. Es impresionante cómo la danza contemporánea, si la comprendemos desde ese punto de vista, de cómo crea conciencia del cuerpo, de la presencia de tu ser en ti mismo y de la presencia del otro contigo, a tu alrededor, te da una posibilidad de abrir los ojos a lo que te rodea, de estar, de tener un paso por lo que es tu vida, tu cotidianidad, que se deje permear toda aquellos acontecimientos que te pueden sensibilizar, tocar, inquietar, y tú filtrarlos a través de una visión del mundo crítica, una visión del mundo poética a la misma vez, y que tú, como echando mano a las herramientas que tiene la danza contemporánea, de tomar esos recursos que te aporta tu cotidianidad y tu entorno, para transformarlo de repente en un trabajo creativo. Eso realmente es una cura, es una especie de mecanismo de catarsis. Y creo realmente que como la danza contemporánea tiene la apertura de que los cuerpos no tienen necesariamente que tener unas medidas en particular, un peso en particular, sino simplemente tener un entrenamiento y una conciencia de sus fortalezas para poderlas potenciar y utilizarlas como medio de tu trabajo creativo, es capaz entonces de ser más inclusiva la danza contemporánea. Y a medida que se integra en nuestra sociedad y las personas tienen acceso a ella, tanto como espectadores como practicantes, o sea, como digamos que se entrenen en danza contemporánea, tienen la posibilidad de hacerse más conscientes, más sensibles, y sin lugar a dudas, esto aporta siempre que cada grupo humano, cada grupo en una comunidad, en una sociedad, que se beneficie de un lenguaje artístico de esa naturaleza, sin lugar a dudas aporta un grano de arena para que nuestra sociedad sea mejor. Mira, Jonathan, yo aquí estoy pensando, escuchando a Mari Carmen, me llamó mucho la atención cuando ella dijo que no se necesitaba tener un peso y una contextura física X. Yo debí meterme a bailarina contemporánea, pero yo creo que ya no doy para eso. Hay una Nadie edad. sabe, nunca es tarde. Porque en el ballet clásico, sí, mientras más pequeño se inicia, mucho mejor. Pero la danza contemporánea, a cualquier edad uno se puede meter a bailarín o tiene que venir con una formación, una base desde antes. Cuando mencionamos, dijiste una palabra clave, bailarín. Ya cuando te involucras en esta disciplina como profesional,
Evidentemente, tú necesitas echar mano de una serie de herramientas. La primera, el tema del entrenamiento arduo y continuo, y no solamente entrenamiento de tu cuerpo, sino cultivar tu mente, cultivar tu acervo cultural, porque sin lugar a dudas, mientras más recursos adiciones a lo que es tu entrenamiento y más constante sea tu trabajo creativo, tu búsqueda, tu experimentación, tu exploración, tu investigación, más vas a enriquecer tu obra, ya sea que seas creador en danza contemporánea o seas intérprete, vas a enriquecer tu quehacer como artista. Entonces, ese es un compromiso. Ya, ser un bailarín es ser un profesional. Ahora, usar la herramienta de la danza contemporánea como recurso para fortalecer el conocimiento de mi cuerpo, la salud de mi cuerpo, mis habilidades que traigo de manera natural, para potenciarlas y estar más ágil, estar más despierto, estar más activo, más vivo, más enérgico. Eso le aporta a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Pero para iniciarte como profesional es preferible. La danza contemporánea no tiene la exigencia del ballet clásico, que exige un entrenamiento desde niño en sí. Puedes empezar adolescente, si tienes un poco más de habilidad siendo ya un joven. Hay algunos de nuestros profesionales que han empezado después de los 20 años a entrenarse en danza contemporánea y se han dado excelentes bailarines. Pero sí, mientras no tiene esas exigencias que tiene el ballet clásico por el tipo de técnica, el tipo de rigor y de transformación del cuerpo que producen ciertos aspectos de la técnica. Por ejemplo, Pero el ballet entonces, clásico. Ajá. perdón, Mari Carmen, me surge una pregunta. ¿Existen personas que ya luego de los 30 o más, no sé, en República Dominicana, tal vez en otro país, que compañías o gente que de manera aficionada pues está en danza moderna, contemporánea, perdón, ya haciéndolo como tal vez como un hobby, no tanto como una profesión? Por supuesto. O sea, a mí me encantaría ver que la danza contemporánea se incorpore de manera habitual en lo que es la búsqueda de la salud del ser humano, de las personas cotidianamente. Y sí, hay clases habituales para adultos incluso, y clases que no tienen límites de edad, o sea que pueden ser desde niños hasta adultos que tomen esa clase, porque es un medio de transformar tu energía, de potenciar tus capacidades físicas a través de un lenguaje artístico danzario abierto, o sea, un lenguaje que te hace consciente, que tiene muchas herramientas para trabajar el cuerpo, aunque no sea un cuerpo especializado en danza. Y esas herramientas tú le puedes echar mano a cualquier edad, en cualquier etapa de tu vida, porque hay una diversidad grande en la danza contemporánea. O sea, probablemente tú veas un entrenamiento de unos bailarines y veas unos desafíos fuertísimos a nivel de la técnica que están trabajando, pero es porque esos bailarines probablemente están siendo entrenados en una técnica en particular que forma parte del ámbito de la danza contemporánea profesional, pero que no es la única, ¿entiendes? No es la única salida, es muy diversa. Incluso hay una imagen que a mí me encantó una vez que leí unos textos sobre analizando lo que era la danza contemporánea, y decía que la danza contemporánea la comparaban con un edificio lleno de apartamentos, y que vieran cómo cada apartamento, a pesar de que tenía un mismo diseño, tienen lo que son la personalidad de quien lo vive. Es lo que vas a ver cuando entras al apartamento. O sea, están amueblados de manera distinta. Y así mismo la danza contemporánea. Tú puedes encontrar muchas formas de hacer la danza contemporánea, de expresarla, de ponerla en escena, de entrenarse. Y por eso sí hay procesos de entrenamiento a los que le puede echar mano a alguien que incluso no tenga experiencia en ningún estilo de danza.
Bueno, interesantísima la conversación que estamos sosteniendo con Mari Carmen Rodríguez, bailarina, maestra también, que ha representado al país y en diferentes festivales, concursos, en diferentes eventos y que ha tenido la oportunidad incluso de ir a formarse fuera del país. Ya tú nos contarás un poquito más de los países que has tenido la oportunidad de conocer con este arte que te ha llevado por el mundo y nos gustaría saber, comparado con esos países en donde te has presentado y formado, cómo anda República Dominicana en cuanto a la escena de la danza contemporánea y la evolución que ha tenido con los años que tú tienes de experiencia. Bueno, pues te diré que una cosa que me ha enorgullecido muchísimo en los últimos años es ver la cantidad de bailarines que han surgido en la última década, por ejemplo. Bailarines de diferentes estilos. Tú me dirás la danza contemporánea. Bueno, yo me estoy refiriendo a los bailarines en general. Muchos formados en la Escuela Nacional de Danza, otros formados en academias privadas, y viendo el movimiento de la danza urbana en el país, también me ha impresionado ver la cantidad de jóvenes que se están dedicando profesionalmente a lo que es la danza urbana, a competir internacionalmente, incluso ser ganadores, competir en ballet clásico y ganar posiciones importantes, ser contratados por compañías internacionales. El bailarín dominicano realmente es un bailarín que tiene unas capacidades extraordinarias, expresivas, es un artista realmente que en la escena puede ser muy sobresaliente, sobre todo cuando ha asumido su rol como artista escénico de manera integral y se ha mantenido en una formación continua y en un entrenamiento y en una capacidad de mantenerse sensible y mantener incluso su gestualidad identitaria. O sea, es una energía que nos acompaña, una manera de movernos que nos acompaña, mantenerla a pesar de las compañías donde haya bailado, a pesar de los procesos por los que haya pasado. Realmente es interesantísimo ver cómo nuestra danza se ha ido enriqueciendo en las últimas décadas y cómo el bailarín incluso que nos antecedieron, que bailaban ballet clásico al principio de las compañías nacionales, de la fundación de las compañías nacionales, principio de los 80, finales de los 70, tenían ese espíritu y esa pasión que se le notaba en escena. Y entonces era un bailarín que, a pesar que a lo mejor no tenía el acceso a los entrenamientos que hoy día se pueden tener, eran artistas. Entonces eso se mantiene, eso se tenía antes de que nosotros iniciáramos todo este proceso de danza contemporánea. Lo tenía un grupito de bailarines que se habían formado en ballet clásico aquí, en danza folclórica, y la juventud que hoy está surgiendo como profesionales de la danza es una juventud bastante comprometida y en la que yo tengo mucha fe, mucha esperanza. En ese sentido lo estoy comparando. En cuanto a lo que es el tema de la difusión, sí me gustaría que se mejorara. O sea, nuestra danza podría estar más presente en nuestros escenarios con más frecuencia. Entonces, eso depende mucho de los recursos con que se cuenta y del apoyo de las políticas culturales de nuestro país. Realmente nosotros debemos todavía trabajar, eso es un reto que nos queda por delante, trabajar en lo que es el enriquecimiento de la difusión, del apoyo, de los recursos que requieren las artes escénicas, la danza contemporánea en particular, que es una de las más novedosas en cuanto a que la compañía de danza contemporánea nacional es la más joven realmente. Inició desde el año 2010 a pesar de que ya nosotros teníamos más de 15 años. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los colegas que incursionamos en el ámbito de la danza contemporánea. Ya teníamos más de 15 años creando, subiéndonos en escena, proponiendo, con el cuchillo en la boca, al pelo, porque no teníamos un apoyo institucional,
a menos que surgieran algunas compañías como surgieron de manera independiente, pero teníamos ya casi 2 décadas trabajando cuando surge la compañía de danza contemporánea a la cual pertenezco yo como coreógrafa hoy día. No sé si respondí la pregunta de esta comparación con mi experiencia fuera de nuestro país. Por ejemplo, yo fui como jurado al Festival Malakoff en Cuba en el año 2017 en Holguín, que se celebra, era su 4ª edición, y realmente vi una cantidad de bailarines impresionantes de toda Cuba. Entonces a mí me gustaría también ver que nuestra danza contemporánea pueda llegar a otras partes de mi país. Eso es algo que sí es una inquietud que tengo, porque casi siempre el movimiento fuerte de danza contemporánea se mantiene aquí en Santo Domingo. Y sí sería bueno que nosotros tengamos esa oportunidad de que en el interior del país también se fortalezcan los movimientos de danza contemporánea, se puedan entrenar los bailarines en las diversas técnicas de danza contemporánea y puedan tenerlo también como un medio de expresión escénica importante. Eso es algo que yo he visto en otros países, y también que se extraña que la presencia de nuestra danza contemporánea y de la danza en general sea más frecuente y más diversa en cuanto a lugares donde presentarse y en cuanto a posibilidades de que mucho público pueda tener acceso a ella y definitivamente conozca lo que es la danza contemporánea. No, excelente. Ojalá se pueda lograr esto en todo el país, que podamos tener más artistas, más bailarines de danza contemporánea. Y en ese aspecto de los bailarines, su preparación, su formación, ¿qué aspecto usted considera que es más importante en la formación de un bailarín de danza contemporánea? Yo pienso que la continuidad, esa palabra me surge inmediatamente, la continuidad, el rigor, la disciplina, el valorar el autoconocimiento, la conciencia, encontrar una disciplina, una técnica donde realmente pueda trabajar de forma integral su cuerpo. También el hecho de que no solamente debemos estar en un continuo entrenamiento del cuerpo para fortalecer nuestras habilidades y destrezas, sino que también debemos cultivar nuestra mente y nuestro acceso a todos los ámbitos de la cultura, de las artes. Por ejemplo, articular nuestra práctica con las artes visuales, con las artes visuales y cinematográficas, por ejemplo, con el cine, con la fotografía, la pintura, el dibujo, la música, la diversidad que hay en el mundo musical. También tener contacto con los demás artistas es importante para una persona, un artista que se esté formando en la danza contemporánea. Leer muchísimo, leer mucha literatura. O sea, realmente tenemos que tener nuestra mente inquieta siempre hacia la búsqueda, hacia el enterarnos, el cultivarnos. En ese sentido, pues debemos mantener la investigación siempre presente y los ojos muy abiertos a nuestro entorno. Yo, cuando estoy entrenando a bailarines que están incursionando en lo que es el mundo de la danza contemporánea o actores, siempre les advierto que deben mantener los ojos muy abiertos a todo lo que les pasa a nivel íntimo, pero también a lo que pasa a su alrededor, en su entorno sociocultural, en su comunidad, en su medio, porque es una fuente de inspiración realmente. Y es una fuente de recursos a los que la danza contemporánea le echa mano para enriquecer los procesos creativos. Eso, sin lugar a dudas, es algo que alguien que se está entrenando en danza contemporánea debe incorporar a su práctica. Esa visión sensible del mundo que los rodea y de su mundo interior. Bueno, para todos aquellos que se unen con nosotros a esta hora, estamos conversando con Mari Carmen Rodríguez,
quien es coreógrafa y bailarina contemporánea de nuestro país y que, como les decía hace un momento, ha tenido la oportunidad de representarnos y de presentarse en diferentes escenarios. Entonces, me gustaría que Mari Carmen, y estamos conversando con ella precisamente porque hace poco celebramos el Día Internacional de la Danza, y entonces este programa viene a ser como una especie de homenaje para este arte, para esta profesión que muchos en nuestro país lo ejercen y lo practican, la danza contemporánea. Entonces, a propósito de que también eres bailarina, nos gustaría, Mari Carmen, que nos comentes de algunas obras o de algunas coreografías destacadas de tu carrera en donde has tenido que entregar cuerpo y alma, y qué significado tienen estas obras para ti. Bueno, a mí me salta rápidamente, porque me hiciste una pregunta anterior que creo que no te respondí completamente. Me salta a la mente rápido la pieza Mea Culpa, que es una danza performance que hice en el año 2007. Esta pieza, la importancia que tiene es que es una de las que más he representado por un lado. O sea, no puedo contar, ya perdí la cuenta de todas las veces que la he representado, y fuera del país es la pieza que más ha viajado conmigo. Y realmente ha sido magnífico poder ver las reacciones que ha generado este trabajo, que es muy peculiar, incluso en contextos donde ha habido internacionales. Por ejemplo, en el Festival de Danza de Calle en Cuba, en el año 2008, yo fui con esta pieza y tengo un recuerdo increíble, que fue que esta pieza yo la presenté en un museo, en la Casa Museo Guayasamín, en La Habana Vieja. Y ese festival de danza de calle en La Habana, acuden muchos artistas de todas partes del mundo, artistas de la danza, y muchísimos bailarines cubanos, evidentemente. De pronto yo presento esta pieza, Mea Culpa, que es una danza performance donde prácticamente no ocupo más de 1 metro cuadrado, y repito una y otra vez las acciones danzarias que llevo a cabo, como una especie de muñequita de cajita de música, en un espacio donde les digo que no me muevo de ahí. Pues el público se hizo eco de esta pieza. La presenté en esta casa Osvaldo Guayasamín, y cuando fui a presentarla en la Casa Obra Pía, en otro espacio de esa bella Habana Vieja, resulta que no pude introducir la pieza como normalmente lo hago, que es que espero al público colocada en ese lugar donde me presento, ya como si fuera una especie de instalación viviente. Yo estoy ahí colocada cuando el público accede al espacio. No, en esa segunda presentación yo no lo pude hacer así, porque cuando nos vinimos a dar cuenta, la gente se hizo eco de la pieza y masivamente llenaron la casa Obra Pía, y ya cuando yo me fui a colocar tenía un súper público puesto ahí adelante. O sea, se regó de boca en boca que esta pieza llamó muchísimo la atención. Uso unos elementos de la cotidianidad, uso, por ejemplo, la tapa del hamper de la ropa sucia con lo que sostengo mi pelo. Uso una serie de otros elementos que entran en contraste con, por ejemplo, una imagen sofisticada de este personaje que yo he creado en esa danza performance, y realmente habla de lo que es el rol de la mujer en diferentes ámbitos de la sociedad, tanto dentro de su ámbito íntimo, cotidiano, hogareño, como dentro de su ámbito profesional, laboral, su entorno social en general, y cómo la vida que va pasando por esa mujer va haciendo mella en su imagen. Y el performance, que parece ser muy sencillo, sin embargo es muy elocuente en ese sentido y tiene unas imágenes bastante poderosas. Por eso creo que ha sido memorable para la gente que lo ha visto. Realmente son experiencias inolvidables cuando las personas se me acercan y me hablan de la pieza, e incluso ha tenido la oportunidad de ser estudiada como un trabajo escénico que impacta a nivel de lo que es
la percepción de las personas desde el punto de vista de la neurociencia. O sea que ha sido objeto de estudio también, material de ejemplo para investigadores en ese ámbito, esa pieza, Mea Culpa. Y hay otras muy importantes también para mí, como a los pies de mis zapatos, que uso unos elementos también, unos zapatos que se convierten en personajes en escena, y las sombras también la utilizo. Otras piezas, realmente mis piezas para mí son como mis hijos en creación, ¿no? Y cada una es muy especial, pero estas que estoy mencionando tienen ese detalle que se han vuelto piezas inolvidables realmente. A la sombra de mi sombra, que es la pieza que que he retomado con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, una pieza que en el año 2001 la estrené como un dúo con Aguilda Polanco, y esta vez la trabajé con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea como pieza grupal, con 6 de sus bailarines. Entonces, esta también fue una pieza muy importante que creo que es memorable dentro de lo que es la historia reciente, porque es reciente nuestra historia de lo que es la danza contemporánea dominicana, que han marcado parte de nuestra escena. Y Requiem Interruptus es otra de mis piezas, que realmente considero es un solo de 15 minutos, que fue uno de esos primeros solos largos que se vio en lo que era nuestro ámbito de danza contemporánea de entonces, una pieza del año 2005. Siempre trato el tema de la mujer, su mundo íntimo, su pasión versus su deber. Y ese contraste, esa contradicción que se arma de pronto entre lo que se desea y lo que se tiene. Y esa lucha muchas veces para encontrarse consigo misma, para aceptarse a sí misma y para poder comulgar con todas las caras que tenemos como seres humanos y con todas las caras que tengo como mujer probablemente. Eso ha sido una fuente de inspiración. Al filo del desagüe ha sido una de mis últimas solos que yo he representado, que lo estrené en el año 2016 y lo estuve representando hasta antes de la pandemia. Que también toca temas sociales, a pesar de ser algo que surge desde lo íntimo. Las músicas muy especiales en mis piezas. Realmente he acudido a músicas que llegan desde los clásicos como Bach, que es música barroca, hasta sonidos del entorno, música de la producción musical clásica cubana, de Cervantes. Realmente esto ha convertido esas piezas mías en algo muy especial. Esta Mea Culpa, las piezas son de cajitas de música, un acopio, un mix de piezas de cajitas de música. Esa es la banda sonora de esa pieza. Entonces, realmente cada una de esas obras que he ido mencionando para mí se han convertido como en hijitos, en obras que me han marcado cada una a su manera. Y sin ¿Son lugar a obras dudas, de su propia autoría o hay influencia de otros coreógrafos o de otros bailarines que han intervenido? ¿O son de su propia autoría? Son de mi autoría. Ajá. Las que he mencionado son de mi autoría. Y por supuesto que las piezas donde las trabajamos con otros bailarines, con colegas, pues tenemos la posibilidad y la flexibilidad en la danza contemporánea de permitir que también ellos se empoderen de lo que es el proceso creativo y aporten a través de improvisaciones que se quedan de pronto como fuentes de búsqueda de movimientos con los cuales creamos esas piezas. Por ejemplo, ese es uno de los grandes aportes de nuestra Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que cada uno de sus bailarines es un bailarín creador a la misma vez y que le aporta a las piezas esa impronta personal de sus búsquedas y sus improvisaciones que luego son trabajadas como parte de la coreografía en general. Pero las piezas que mencioné, cada una han sido piezas muy personales que las he trabajado como solos, la mayoría, excepto A la sombra de mi sombra, que era un dúo, y hay otra que no mencioné, que es El cielo de la boca, que fue una pieza que realmente
de yo pasar de piezas muy intimistas, quizás con una carga profunda, que llegan a ser algunas de un componente muy emotivo, pasé a una búsqueda que se convirtió en una pieza de danza cómica. De hecho, hay algún crítico, uno de los críticos que ha visto esta pieza, que la vio en el Edanco, donde la estrené, creo que en el año 2005, me parece, que dice que era una pieza de vanguardia absoluta. Pero resultó ser súper cómica, porque es una sátira realmente, donde uno de los protagonistas es un carrito de supermercado, y los tres personajes que le interpretan, entre ellas Isabel Spencer, que es actriz, que la puse ahí a pasar muchísima lucha con aquel carrito de supermercado, Hamlet Boden, que en paz descanse, también participó en esa pieza, era de danza teatro total, y Daimé del Toro, que es una de nuestras bailarinas de la compañía de danza contemporánea, que era la bailarina sine qua non en esa pieza. Sin embargo, la pieza es un trío que, por favor, esa como pieza de danza que llega a ser una sátira, una propuesta cómica de danza contemporánea, para mí fue emblemática en ese sentido. Y la respuesta del público, realmente el público la disfrutó muchísimo, tiene muchísimo texto, o sea, donde los actores y la bailarina constantemente están hablando y proponiendo algún tema crítico del momento, ¿no? Del entorno profesional y social que nos inquietaba en ese entonces y que nos sigue inquietando. Muy interesante todo esto que estamos conversando en esta noche, que recordamos esta celebración del Día de la Danza, y la tecnología hoy en día está metida en todo, no podemos huir de ella, y creemos también que la danza contemporánea pues está cada vez más integrada, o se integra cada vez más esta tecnología. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de la tecnología en la danza contemporánea? Mira, la tecnología está presente en muchas formas, ¿verdad? Pero cuando hoy día hablamos de la tecnología, me imagino que se refieren a todas estas propuestas recientes y toda esta interacción que hay en los escenarios con recursos tecnológicos muy novedosos, y algunos que ya venían usándose desde hacía décadas, pero que quizás hoy día han cobrado mucho más relevancia porque han progresado muchísimo en la integración de lo que son las imágenes en escena, sustituyendo lo que era antes una escenografía. De pronto podemos tener hologramas en escena. Yo creo que el mundo de la tecnología, cuando la utilizamos para enriquecer nuestra propuesta creativa, es algo que fortalece muchísimo una puesta en escena, sobre todo si se puede contar con profesionales que realmente se asocien a uno como coreógrafo y como intérprete, y puedan realmente aportar en el sumarle a estas ideas de estas puestas en escena. Pienso, por ejemplo, que la danza contemporánea la ha aprovechado muchísimo en lo que son los videodanzas, que tienen ya décadas utilizándose el videodanza, ¿no? Pero que realmente nosotros como herramienta y recurso quizás la hemos explotado poco aquí en nuestro país, el videodanza, que la tecnología, sin lugar a dudas, va de la mano de esta forma de creación, ya que el video es lo que prácticamente propone la coreografía a la par de la ejecución de los bailarines que hayan en la propuesta. También utilizar imágenes proyectadas es algo que ha venido a enriquecer algunas de las propuestas de la danza contemporánea, y yo creo que definitivamente utilizada de manera oportuna, justificada, bien manejada, viene a enriquecer realmente muchos de los trabajos y a dar oportunidad también a otros artistas que se puedan integrar
a lo que son los procesos creativos en la danza contemporánea, artistas, por ejemplo, del mundo de las artes visuales y de las artes, de la multimedia, el cine, la fotografía y demás. Todavía no representa ningún peligro o miedo para la danza el uso, por ejemplo, de inteligencia artificial y de la tecnología mal empleada, vamos a decirlo de algún modo. Hoy precisamente veía yo un video de una bailarina bailando con un robot y yo decía, pero ¿cómo podrá ser? ¿Será que él emula los movimientos de la bailarina y por eso puede hacerlos a la vez, a la par con ella? Todavía no ha surgido ese miedo, ese miedito que ya hay en algunas profesiones, en algunas carreras con el tema de la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, esto es un tema preocupante. Lo que pasa es que el ámbito danzario todavía es muy de lo vivo, ¿no? De acudir al escenario, al espacio donde se esté desarrollando, que no solamente es un escenario. La danza contemporánea, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de diversificar los espacios donde se propone, utilizando espacios alternativos, por ejemplo, en el espacio exterior, parques, plazas, simplemente interiores que no necesariamente son escenarios. Entonces, a pesar de todo ello, no creo que sea una preocupación real para lo que es la danza en vivo, para lo que es acudir a ver una danza. Ahora, si hablamos de un video, que de repente tú vas a ver una danza a través de un video, creo que la cosa no ha progresado tanto como para que no notes que lo que estás viendo sea de inteligencia artificial cuando de danza se trata, ¿entiendes? Porque hay una energía que aporta el bailarín y hay una calidad y cualidad de los movimientos que, sin lugar a dudas, por el momento eso no nos tiene que preocupar. Porque va a ser notorio, pienso que y no es posible sustituir, por más que quizás de manera muy ingenua alguien se impresione viendo algún tipo de propuesta, de movimiento, de acción de un ser, por llamarle de alguna manera, que es creado por inteligencia artificial. No creo que no nos demos cuenta de que no estamos viendo a una persona. Y no es posible sustituir una persona en ese sentido, porque la energía vital es fundamental para que se te transmita lo que es la danza en sí, lo que estás viendo y el interés por continuarla viendo. O sea que podemos estar tranquilos de momento. Si no fueras coreógrafa, bailarina, ¿qué te hubiese gustado ser, Mari Carmen? Bueno, probablemente actriz. Pero creo que yo estoy muy metida en el mundo de la actuación. Siempre sobre el escenario. Sobre el escenario, pero otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la aventura de descubrir espacios en la naturaleza. Y claro que ser exploradora es algo que a muchos nos apasionaba cuando yo era una adolescente, meterse en ese mundo de la antropología. Digamos que la arqueología, la antropología, todo eso siempre me llamó mucho la atención, la filosofía, el mundo del cine, el cine. Uf. Sí, y obviamente no podemos despedir el espacio porque ya casi estamos entrando ya en la recta final, sin hablar un poquito del festival. Aquí en República Dominicana hay muchos eventos, muchos festivales y presentaciones que se realizan en donde se pone en realce la danza, pero hay uno de manera particular que Mari Carmen lo ha mencionado ya en varias ocasiones en esta conversación y es el Festival de Danza EDANCO. ¿Qué significa para ti EDANCO como coreógrafa y como bailarina también? Y a propósito, enviamos saludos especiales para Mundo Poi, que fue quien nos ayudó con la gestión para conseguir esta entrevista con Mari Carmen. Edmundo Poi. Bueno, Edmundo no solamente es el director de EDANCO, sino que también es el director de lo que es nuestra Compañía Nacional de Danza Contemporánea, con la que yo estoy trabajando como coreógrafa residente desde el año 2012.
y como ensayadora. Justamente con ellos que planteé el trabajo A la sombra de mis sombras, replanteé como un trabajo grupal, se presentó en lo que fue la función de celebración de las compañías nacionales en lo que fue el Día de la Danza de este año. Las compañías mostraron sus trabajos más recientes el domingo 28 en lo que es la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Pues te contaré qué significa EDANCO. EDANCO fue una plataforma que nos permitió a muchos de los creadores y bailarines, intérpretes de danza contemporánea desde los años 90, tener acceso al escenario cuando no teníamos recursos todavía ni productores que apoyaran nuestro trabajo de manera continua. Entonces era una oportunidad para probar obras nuevas, para desarrollar nuestro trabajo creativo, plantear puestas en escena que realmente se convirtieron algunas en bastante emblemáticas y dio la oportunidad de dar a conocer la danza contemporánea, de difundirla de manera habitual anualmente en lo que ha sido este festival, que ya después de más de 15 años de edición, más de 15 ediciones, pues ha podido aglutinar un público, a ir formando un público bastante fiel a lo que es nuestro movimiento de danza contemporánea. Pero EDANCO surge de lo que fue el encuentro de coreógrafos contemporáneos, que lo iniciamos en el año 96. Un grupo de artistas que para ese entonces ya eran artistas de trayectoria, como Andreina Jiménez, el mismo Edmundo Poy, estuvo incluso Ingar Despradel, Jochi Muñoz, nuestro director del Teatro Nacional, Carlos Beitía, que es un coreógrafo y bailarín importante, Marily Gallardo, Soraya Gallardo, Víctor Ramírez, Mercedes Morales, estuvieron en lo que fue, y una servidora, que era la más jovencita de todo ese grupo, planteamos lo que fue el primer encuentro de coreógrafos contemporáneos. Ese encuentro de coreógrafos tuvo varias ediciones, a las cuales también pertenecía Edmundo Poy, y luego de ahí él se independiza y surge lo que es el encuentro de danza contemporánea, que es EDANCO, como su nombre lo indica. Pero esta fue una plataforma, el encuentro de coreógrafos contemporáneos, que no solamente era para la puesta en escena de la danza contemporánea de manera lo más pura posible, sino para ser un espacio de reflexión y de hacer comunidad, para nosotros conocer cuáles eran las profundidades de nuestro ámbito e intercambiar experiencias como creadores y bailarines de danza contemporánea de esa época. Y sobre todo decirle a todos los que están en sintonía que EDANCO o este festival se presenta todos los años con las boletas súper asequibles, y los grupos que se presentan dejan todo, dejan la piel en el escenario, hacen unas presentaciones bellísimas, y es una forma de poder apreciar danza en nuestro país, danza asequible, danza joven, danza nueva, unas también con más experiencia que de invitados internacionales que vienen también. O sea que es un evento que todos deberíamos de poder aprovechar y participar. Sí, sin lugar a dudas sirve de termómetro también para ver por dónde andan nuestras propuestas en danza contemporánea, porque las compañías nacionales también tienen oportunidad, por ejemplo la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, de presentar sus obras, y también, como dijiste, tiene un espacio de danza joven, una propuesta también a la inversa, que es cuando los bailarines jóvenes o coreógrafos jóvenes le montan a los que fueron sus coreógrafos y maestros, que ya por lo general no están bailando o poniéndose en escena. Y sí, ver artistas de otros ámbitos, de otros medios internacionales que vienen a presentarse en EDANCO también es una oportunidad de intercambio para nosotros como creadores y bailarines dominicanos, poder ver
cómo estamos en lo que es la propuesta a nivel internacional, cómo está nuestra danza, que por lo regular está muy bien parada. Ya para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, esto se fue rapidito hoy, queremos saber, pero muy, muy brevemente, si todavía tiene usted algún sueño, algún proyecto que le gustaría realizar en el ámbito de la danza. En cuanto a proyectos, te diré que tengo diarios rellenitos de proyectos que quiero verle la luz. Eso es un sueño que tengo, poderme dedicar a dar a luz esos proyectos que he estado anotando, ideando de hace varios años, y otros que han surgido más recientemente. Y otra cosa es poder tener la oportunidad de ver cómo se haga acopio de la danza contemporánea como un lenguaje que podamos, con el que podamos tener acceso a nuestra comunidad, a nuestra población, y poderla hacer, como decía anteriormente, más presente, poder llegar a más lugares y poder formar a más personas en lo que es este aporte que da la danza contemporánea a la conciencia del cuerpo, a la conciencia de nuestra percepción, autopercepción como seres humanos, y despertar la sensibilidad. Tener la oportunidad de hacerlo y ver surgir ese movimiento, por ejemplo, es para mí un sueño, y que crezcan lo que son nuestras asociaciones, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, que realmente pueda poner las políticas culturales con el ojo puesto en la danza, que lo logremos a través de las asociaciones, del Comité Dominicano de la Danza, que se fortalezcan esas instituciones para apoyar nuestra danza. Eso es un sueño que realmente me acompaña todavía y que estamos trabajando por ello. Bueno, se nos terminó el tiempo, Mari Carmen. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Pretendemos tenerte próximamente, así que a ti y a las personas que nos escuchan, muchísimas gracias, y será hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes. Encantada de haber compartido este espacio con ustedes. Un placer para nosotros también, Mari Carmen. Bendiciones para ti y para todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.